365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...5 de mayo, promesa 125... el pozo que nunca llenó tu sed. Hay personas que llevan años buscando, no en el desierto, no en lugares obvios, están buscando en relaciones, en logros, en la aprobación de otros, en el espejo, en los comentarios en redes sociales, están buscando en pozos que se ven profundos, pero que nunca lograrán saciar esa sed que viven por dentro. Hoy la Biblia nos lleva a una mujer que también buscaba y que encontró en el lugar más inesperado, de la boca de la persona más inesperada, lo que ningún pozo de este mundo le había podido dar. Hoy quiero preguntarte algo antes de empezar. ¿De qué pozo has estado bebiendo tú? Vamos a estar leyendo el libro de Juan, capítulo 4, versos del 10 al 14. En la Nueva Traducción Viviente, verso 10 dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. La Biblia, el mensaje, en estos mismos versos dice: si conocieras la generosidad de Dios y quién soy, tú me pedirías de beber a mí y yo te daría agua fresca y viva. Y eso lo está respondiendo Jesús. Siguientes versos dice: todo el que beba de esta agua tendrá sed una y otra vez. Sin embargo, cualquiera que beba del agua que yo doy no tendrá sed jamás. El agua que yo doy será un manantial en su interior del que brotarán fuentes de vida eterna. Jesús no solo quiere saciar tu sed, Él quiere convertirte en un manantial. Y esa fuente no viene de ningún pozo humano, solo viene de Él. Ahora, pongámonos en contexto. ¿Por qué en el mediodía? ¿Por qué en Samaria? Muchos se deben estar preguntando eso, porque hay un detalle que la mayoría de lectores pasa por alto. Pero ¿saben qué? Ese detalle lo cambia todo. Esta mujer no fue al pozo en la mañana. Esta mujer fue al pozo al mediodía, en pleno sol. Y eso no es un dato climático, ese es un dato emocional. ¿Sabes por qué? Porque en esa cultura las mujeres iban al pozo temprano, en grupo, cuando el sol no quemaba. Era el momento social del día. Ellas conversaban, se reían, compartían. Pero esta mujer fue sola, a la hora en la que nadie va, porque algo en su historia la había dejado fuera del grupo de amigas. Ella no tenía con quién compartir. Ella tenía 5 matrimonios rotos a sus espaldas y vivía con un hombre que no era su esposo, el sexto. Entonces el mediodía no era solo calor, era no ir por vergüenza. Era soledad elegida porque el rechazo duele más que el sol. Y fue ahí, en ese mediodía de su vida, donde Jesús ya la estaba esperando cerca al pozo. Los judíos y los samaritanos, siglos y siglos de odio. Judíos y samaritanos no se hablaban. Era un conflicto de siglos, un conflicto racial, un conflicto religioso, cultural. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros. Cruzaban al otro lado del camino para no pasar por Samaria. Pero la Biblia dice que Jesús tenía que pasar por Samaria en Juan 4:4. No era geografía, era a propósito. Él no llegó allí por accidente. Él fue a buscar a una mujer que nadie quería ver. Y esa agua viva, Mayim Hayim en hebreo, era un término de agua corriente, la que fluye naturalmente de los manantiales, de los ríos, en oposición al agua estancada de las cisternas. Era la más pura,
la más fresca, la más valiosa. Cuando Jesús dice yo te daré agua viva, está usando un lenguaje que todos entendían como algo superior, como algo que no se corrompe. Y luego lo lleva más lejos. Dice que esa agua se convierte en un manantial dentro de ti. Porque no es que vas a venir a Él cada vez que tengas sed, sino que Él pone la fuente adentro. La fuente se muda a vivir contigo. Y el problema no es tu sed, es dónde la estás saciando. Porque Jesús no le dice a la mujer samaritana, no tengas sed. Le dice, estás bebiendo del lugar equivocado. Y ahí eso cambia toda la conversación. Comienzan a tener una conversación difícil. Esta mujer había tenido 5 maridos. 5. Eso no es descuido. Ella estaba en una búsqueda desesperada. Cada relación era un pozo nuevo con la misma promesa. Esta vez sí. Esta vez esta relación sí va a funcionar. Y cada vez esta mujer terminaba con la misma sed al final. ¿Te suena conocido? No estoy hablando de matrimonios necesariamente. Estoy hablando del ciclo. El trabajo nuevo que iba a traer la satisfacción que buscabas, el reconocimiento que ibas a sentir como suficiente, la relación que te iba a hacer sentir muy amada, el cuerpo que si lo tenías de tal o cual forma, ahí recién ibas a poder quererte. El número de seguidores al que ibas a llegar, con el que verdaderamente te ibas a sentir importante y validado. El pozo equivocado no se vuelve correcto por seguir bajando el balde, no. Tú puedes profundizar más en algo que no tiene agua y te vas a quedar sin cuerda. Porque seguir buscando en el lugar equivocado no es perseverancia, muchas veces es negación. ¿A qué pozo sigues volviendo, aunque ya sabes que no tiene lo que tú necesitas? En el paso del tiempo he aprendido que la sed espiritual se disfraza de sed emocional. Y aquí está el corazón de todo esto, porque esta mujer no era una mala persona que buscaba placer, era una persona herida que buscaba amor. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La sed espiritual es ese vacío que solo Dios puede llenar. Y muchas veces se disfraza, se viste de soledad, de necesidad, de aprobación, de hambre, de amor, de miedo al rechazo. Y entonces intentamos llenarla con soluciones emocionales, con personas, con relaciones, con logros, con validación. Estamos donde se nos dice lo que queremos oír y funciona, sí, pero por un rato. Es como el agua del pozo de Jacob. Calma la sed por unas horas, por unos meses, y después vuelves y vuelves y vuelves y vuelves. Porque cuando tú intentas llenar un vacío espiritual con cosas emocionales, lo único que logras es hacer el vacío mucho más grande. Porque nuestro espíritu ha sido diseñado para Dios, no para las personas, no para los logros, no para los likes, para Dios. Y cuando tú intentas sustituir a Dios con cualquier otra cosa, por más buena que ésta sea, el espíritu lo sabe y sigue con sed. Porque lo que no sana tu identidad se convierte en una adicción emocional. Y muchos no están fallando por rebeldía, están intentando saciar un vacío con lo que tienen a la mano. Tu sed más profunda no es emocional, es espiritual y tiene un nombre, Jesús. Ponte a pensar a qué o a quién le has pedido que llene algo que solo Dios puede llenar. Me encanta el pensamiento de Blaise Pascal, que dice que hay un vacío en el corazón de cada ser humano que tiene la forma de Dios y nada creado puede llenarlo, solo Dios puede hacerlo. Jesús no solo te da agua, te convierte en una fuente. Y fíjate en lo que Jesús no hace. No le recrimina a la mujer los 5 maridos que había tenido. No le da una lista de condiciones. No le dice, oye, vuelve cuando hayas arreglado tu vida y entonces hablamos. Él le habla. Él le ofrece agua. Él la mira con amor. Y luego no le dice, te daré agua para hoy. Le dice, serás un manantial dentro de ti. Y eso cambia todo porque Dios no quiere que tú dependas de momentos espirituales. Él quiere que tú tengas una fuente constante dentro de ti. La mayoría de nosotros vive corriendo de experiencia en experiencia, de conferencia en conferencia,
buscando llenar algo que solo se llena cuando la fuente vive dentro de ti. La madurez espiritual no depende de experiencias, es vivir conectado a la fuente. La fuente es Dios. Hay personas que están esperando estar mejor para acercarse a Dios. Están esperando resolver todo primero para acercarse a Dios. Están esperando dejar de fallar para acercarse a Dios. Están esperando sentirse dignas primero. Y Jesús está sentado al borde del pozo al mediodía, esperándote exactamente como estás. Sí, como estás ahora, con los pensamientos que tienes ahora, con el estilo de vida que tienes ahora. Dios no espera a que te pongas presentable para acercarte a Él. Él te encuentra exactamente donde estás, no donde crees que deberías estar. ¿Te has dado cuenta de que Dios no te espera del otro lado del proceso? Él te encuentra en medio de él. ¿Qué es lo que sientes que tienes que arreglar primero antes de acercarte a Dios? ¿Por qué le tienes miedo a un Dios tan bueno, a un Dios tan amoroso? Yo tenía 11 años, llevaba meses entrenando tenis de mesa con mi papá. Me habían comprado una mesa especial, la armaron en mi patio, me compraron las paletas y entrenamos juntos casi todos los días. Hay algo en esos entrenamientos que no solo fue deporte, me encantó pasar tiempo con mi papá. Y en su mirada, cuando yo hacía un buen golpe, un buen movimiento, sentía su voz diciéndome, así, Wendy, tienes que continuar. Hasta que llegó el día del torneo. Él me preparó como nunca. Yo estaba lista para concursar en las Olimpiadas oficiales de mi colegio. Puse la cara de la mejor competidora, pero cuando entré a la sala, veo a las otras participantes y algo en el estómago me dice, esto va a ser difícil. Y tenía razón. Había una chica con una técnica que parecía de otro planeta. Era una china que destrozaba la mesa de ping-pong. Era súper rápida, precisa, impecable. Y ella gana el primer puesto sin pestañear. Otra llega al segundo puesto. Y yo, con todo lo que entrené, con todo lo que me preparé, con todo el corazón que le puse al asunto, quedé en tercer lugar. No gané la medalla de oro, no gané la medalla de plata, gané la medalla de bronce. Me voy al baño a cambiarme. En ese momento en el baño, sola con mi vergüenza, con mi ego destrozado y con mi medalla de bronce en la mano, veo la mochila de la china que ganó el primer premio. Y algo en mí, oscuro y desesperado, tomó una decisión terrible. Meto la mano a la mochila de la china, saco la medalla de oro y me la guardo. Llego a casa, pongo la medalla sobre la mesa, mi papá la mira, mi familia la mira, y yo digo, gané. Mentí. El orgullo en los ojos de mi papá, la emoción de la voz de mi mamá, mi familia aplaudiendo. Cuelgan la medalla en la sala de la casa, en un estante que teníamos en un lugar súper visible para que todos la vean. Durante semanas esa medalla me miró desde la pared. Y yo la miré a ella sabiendo que no era mía. Hasta que un domingo suena el teléfono. Y eran los padres de la china que ganó la medalla de oro. Buscando esa medalla perdida. Buscando a la chica peruana que había robado la medalla de su hija. El silencio en mi casa fue largo. Mi papá me llevaba a la habitación, cerró la puerta y yo esperé lo peor. Acá viene el grito, la decepción, el castigo. Pero vino algo que yo no me esperaba. Él se sentó a mi lado y me dijo, Wendy, tú vales más que una medalla de oro. Esto lo colgamos en la sala, pero esto no eres tú. Puso su mano en mi pecho y me dijo, esto sí eres tú. Y esto nadie te lo puede quitar. Devolvimos la medalla y en su lugar colgamos la medalla de bronce, la medalla que sí era mía. Y sabes, cuando yo pienso en esta historia, pienso en cuántas veces en la vida adulta he hecho lo mismo. No robé nada con las manos, pero sí busqué validación en lugares que no me pertenecían. Aprobación de personas que no me conocían. En logros que me hacían ver bien por fuera, pero por dentro seguían dejándome con la misma pregunta. ¿Soy suficiente?
¿De verdad valgo oro o solamente valgo bronce? La mujer samaritana también buscó su medalla de oro en 5 relaciones y en ninguna la encontró, porque la validación que buscaba no viene de ningún pozo humano, vive solo en Jesús, solo en Él. Y mi papá, sin saberlo, me enseñó ese día lo que Jesús le enseñó a ella. Tú no necesitas robar lo que no es tuyo para ser valiosa, ya lo eres. Así que mi pregunta para ti hoy es, ¿de qué pozo estás bebiendo? ¿De la validación? ¿De las relaciones? ¿De la aprobación de la gente? ¿De los aplausos? ¿Qué área de tu vida sigue teniendo sed? Y estás pidiendo que algo o alguien la llene. Identifica tus pozos. Escribe en un papel dónde has buscado esta semana lo que solo Dios te puede dar. Corta con toda fuente equivocada. Si tú sigues bebiendo de lo incorrecto, siempre vas a volver ahí. Lo que tienes que hacer es activar tu fuente diaria. No esperes sentir. No, decide conectarte con Dios en oración, en la lectura de la Biblia, en adoración. Ora conmigo hoy y dile, Señor, gracias, porque tú no esperas a que nosotros lleguemos presentables. Gracias, Dios, porque tú te sentaste al borde del pozo a esperarnos en nuestro mediodía, a esperarnos cuando más avergonzados nos sentíamos, a esperarnos en nuestros momentos de sed más profunda, para que te contáramos todo lo que hemos hecho, aunque tú ya lo sabes todo. Y nos ofreciste lo que ningún pozo humano puede darnos. Hoy reconocemos, Señor, que hemos buscado en lugares equivocados, en personas que no pudieron cargarnos, en logros que se vaciaron apenas los alcanzamos, en validaciones que duraron un momento. Jesús, tú eres nuestro manantial y no queremos seguir bajando el balde a pozos secos. Queremos beber de ti y que esa agua se convierta en una fuente dentro de nosotros. Hoy, Dios, que como la mujer samaritana, salgamos hoy dejando el cántaro atrás, porque cuando te encontramos a ti, ya no necesitamos lo que antes nos parecía indispensable. Jesús, tú llenas todo en todo. Sacia nuestra sed como solo tú lo sabes hacer. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Jueces, capítulo 21, verso 1. Nos acabamos el capítulo de Jueces y comenzamos con el libro de Ruth, capítulo 1, hasta el verso 22. Juan, capítulo 4, versos del 4 al 42, el Salmo 105, versos del 1 al 15, y Proverbios, capítulo 14, verso 25. Ahora sí te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, te pongas tus lentes de la fe, le pidas al Espíritu Santo que te hable como nunca antes. Tómate de su mano porque comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Jueces 21. Los israelitas habían jurado en Mizpa: nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche, llorando amargamente en voz alta. Oh Señor, Dios de Israel, clamaban, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. Temprano, a la mañana siguiente, el pueblo construyó un altar y allí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces se preguntaron, ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? En esa ocasión, habían hecho un juramento solemne ante el Señor de que matarían a todo el que se negara a presentarse. Los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron, hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel. ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan, ya que hemos jurado por el Señor que no les daríamos nuestras hijas en matrimonio? Así que preguntaron, ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? Y descubrieron que ninguno de Jabes de Galaad había asistido a la asamblea, pues luego de contar todos los presentes, no había nadie de Jabes de Galaad.
Entonces la asamblea envió a 12,000 de sus mejores guerreros a Jabes de Galaad, con órdenes de matar a todos los habitantes, entre ellos mujeres y niños. Lo que harán, les dijeron, es destruir por completo a todos los varones y a las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes de Galaad encontraron a 400 muchachas vírgenes que nunca se habían acostado con un hombre y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Así que la asamblea de Israel envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín y que estaban viviendo en la roca de Rimón. Entonces, los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares y recibieron como esposas a las 400 mujeres de Jabes de Galaad, a quienes se les había perdonado la vida, pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres. El pueblo sintió lástima por Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. A raíz de esto, los ancianos de la asamblea preguntaron: ¿cómo podemos conseguir esposas para los pocos que quedan, ya que las mujeres de la tribu de Benjamín están muertas? Los sobrevivientes deben tener herederos, para que no queden exterminada toda la tribu de Israel. Pero no podemos darles a nuestras hijas en matrimonio, porque hemos jurado solemnemente que quien lo haga caerá bajo la maldición de Dios. Entonces se acordaron del festival anual del Señor que se celebra en Silo, al sur de Lebona y al norte de Betel, por el lado oriente del camino que va de Betel a Siquem. Así que les dijeron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposa. Vayan y escóndanse en los viñedos. Cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar, salgan corriendo de sus viñedos, y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín para que sea su esposa. Cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos: sean comprensivos, por favor. Dejen que se queden con sus hijas, porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos Jabes de Galaad. Y ustedes no son culpables de romper el voto, ya que en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo. Cada hombre tomó a una de las mujeres mientras danzaban en la celebración y se la llevó para que fuera su esposa. Regresaron a su propia tierra, reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas. Luego, el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias, y cada uno volvió a su propia casa. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y con esto acabamos el libro de Jueces. Jueces 21 es el epílogo oscuro del libro. Después de la guerra civil contra Benjamín en los capítulos 19 y 20, Israel enfrenta el peso de sus decisiones. Una tribu entera casi extinguida y la nación entra en crisis nuevamente. Ya no hay guerra, pero tampoco hay dirección. Israel llora las consecuencias de su propio juicio sin consultar a Dios. Y ahora busca reparar el daño con métodos que, una vez más, no tienen la aprobación de Dios. Y es que cuando tú tratas de resolver espiritualmente lo que fue destruido carnalmente, terminas llamando a Dios para que bendiga tus errores. Vemos en los versos del 8 al 12 que los israelitas iban de problema en problema. ¿Por qué? Porque hicieron un voto de manera precipitada. Ellos destruyeron otra ciudad. Los israelitas probablemente justificaron sus acciones con un par de razones: que el juramento no se podía romper y que ya habían matado a todas las mujeres de la tribu de Benjamín. Nosotros desconocemos todas las circunstancias detrás de la brutal masacre en Jabes de Galaad, pero parece que el resto de Israel imitó el comportamiento de la tribu de Benjamín. Eran más fieles a su propia tribu que a los mandatos de Dios, y justificaron sus maldades para tratar de corregir sus errores pasados. ¿Cuál era ese voto, ese juramento? El verso 1 del capítulo 21 nos dice: los israelitas habían jurado en Mizpa
Nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. ¿Qué sucedió acá entonces? El pueblo había hecho un juramento sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Ahora, con casi toda la tribu de Benjamín aniquilada, no pueden casarse para levantar descendencia porque ellos mismos lo prohibieron. Y esta no fue una orden de Dios, fue una reacción emocional. Y así sucede también con nosotros. Hay momentos donde la emoción reemplaza la obediencia. ¿Cuántas veces hacemos votos o tomamos decisiones en medio de un enojo, en medio del dolor, o quizás guiados por la impulsividad, solo para luego cargar con las consecuencias? Prometerle a Dios nunca más, sin haber sanado el corazón, es construir sobre la arena. ¿Qué sucede con ellos? En el verso 2 nos dice que la culpa los comenzó a mover, pero no hacia la obediencia, sino hacia el lamento. Miren lo que dice el verso 2. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche, llorando amargamente en voz alta. Y ahora yo quiero que noten, Israel llora, pero no se arrepiente. Se lamentan por las consecuencias, pero no buscan dirección de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La culpa te hace llorar por ti. El arrepentimiento te hace cambiar por Dios. Y lo vemos en el ejemplo de Pedro y Judas. La diferencia entre Pedro y Judas no fue el pecado, fue el rumbo que ellos tomaron después del llanto. Hay un llanto de remordimiento, de culpa, y hay un llanto de arrepentimiento y de cambio. Así que la próxima vez que te lamentes, pregúntate, ¿estoy llorando porque me duele o porque quiero cambiar? Y miren cómo es el ser humano, siempre anda buscando de encontrar culpables. Miren lo que dice el verso 5. Entonces se preguntaron, ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? Ellos estaban intentando restaurar a Benjamín y los israelitas tienen una idea, pero era un plan terrible. Era exterminar a los de Jabes de Galaad por no haber ido a la guerra y recompensar a los benjamitas con las mujeres vírgenes de este pueblo. Luego, permiten el secuestro de las mujeres en Silo para completar las esposas necesarias. O sea, una injusticia intenta ser corregida con otra injusticia. Nosotros no podemos tratar de resolver problemas espirituales con métodos carnales. Es como intentar apagar el fuego con gasolina. Es como un líder que intenta restaurar una relación dañada, forzando la cercanía en lugar de sanar el corazón. Nosotros podemos haber perdonado, sí, pero eso no quiere decir que volvamos a tener la misma relación que antes. Y eso siempre me recuerda el ejemplo de las plumas. Un joven fue con un sabio anciano, muy angustiado, y le dijo, he hablado mal de alguien, me dejé llevar por la envidia, por el enojo y por los rumores, pero ahora me arrepiento y quiero enmendarlo, ¿qué debo hacer? Y el sabio lo miró con compasión y le dijo, ve a tu casa, toma una almohada llena de plumas, luego ábrela y suelta todas las plumas al viento mientras caminas por toda la ciudad. Luego, vuelve. Y el joven obedeció. Soltó cada pluma por las calles, los parques, los techos, todos los lugares. Cuando regresó, el sabio le dijo, ahora vuelve y recoge cada pluma que soltaste. Y el joven le respondió, esto es imposible. El viento ya las llevó por todas partes. Y el sabio le dijo, así ocurre con las palabras, con las traiciones, con los actos impulsivos. Tú puedes arrepentirte, puedes pedir perdón, pero muchas veces no puedes volver a dejar las cosas como antes. Hay relaciones que aunque sanen, ya no serán iguales. No por falta de perdón, sino porque las plumas ya volaron. Y Dios nos llama a perdonar siempre, pero también a entender que hay algunas heridas que dejan huellas y que la restauración no siempre significa regresar al mismo lugar.
A veces no se trata de volver al mismo vínculo, sino de aprender a vivir con madurez, con paz y a tener límites saludables. Y ahora el verso que más me duele de Jueces es el último. En estos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Actuaban según su propio criterio. Este es el lamento final del libro de Jueces. Y no se refiere solo a un rey humano, sino a que Dios no estaba gobernando sus decisiones. Tú no necesitas una corona para gobernar, pero sí necesitas a Cristo para obedecer. Cuando tú dejas que las emociones tomen el trono, la obediencia sale por la puerta trasera. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿quién está gobernando tu vida? Jueces termina con una pregunta implícita. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios actúa sin Dios? La respuesta es clara. Se destruyen entre sí, justifican lo injustificable, lloran pero no se transforman, se desvían y aún creen tener la razón. Terminamos el libro de Jueces y ahora comenzamos con el libro de Ruth, en el que vemos a 3 personas que mantuvieron su carácter firme y fiel a Dios, incluso cuando la sociedad en la que vivían colapsaba a su alrededor. El autor de Ruth es desconocido. Algunos piensan que fue Samuel, pero la evidencia interna sugiere que fue escrito después de la muerte de Samuel. La fecha de la escritura es poco después del periodo de los jueces, es decir, en los años 1375 y 1050 antes de Cristo. Las personas clave son Ruth, Noemí y Boz. Cuando alguien dice: déjame contarte acerca de mi suegra, por lo general esperamos escuchar algo negativo o una anécdota cómica, porque a menudo las suegras han sido objeto de burlas o de chistes. Sin embargo, en el libro de Ruth encontramos una historia diferente. Ruth amaba a su suegra Noemí, y poco tiempo después de enviudar, Ruth le suplicó a Noemí que le permitiera quedarse con ella y le prometió seguirla a donde quiera que fuera, incluso si eso implicaba abandonar su patria. Con palabras sinceras, Ruth le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces Noemí accedió y Ruth viajó con ella a Belén. No se sabe mucho acerca de Noemí, excepto que amaba a Ruth y que cuidaba de ella. Es obvio que la vida de Noemí era un testimonio poderoso acerca de la realidad de Dios. En los meses siguientes, Dios guió a la joven viuda a un hombre llamado Boz, con quien terminaría casándose. A causa de esta unión, llegó a ser la bisabuela del rey David y una antepasada en el linaje del Mesías. Qué enorme impacto tuvo la vida de Noemí. El libro de Ruth también es un relato de la gracia de Dios en medio de circunstancias difíciles. La historia de Ruth sucedió durante la época de los jueces, un tiempo marcado por la desobediencia, la idolatría y la violencia. Sin embargo, aún en los tiempos de crisis y profunda desesperación, hay quienes siguen a Dios, y es por medio de ellos que Él llevó a cabo su obra. No importa lo desalentador u hostil que parezca el mundo, Dios cumplirá sus propósitos. Ruth era una moabita y Boz era un descendiente de Rahab, la ex prostituta de Jericó. Sin embargo, por medio de su descendencia vino el Mesías al mundo. Leamos este libro entonces con ánimo, porque Dios está trabajando en el mundo y quiere que tú y yo seamos parte de su obra. Dios puede utilizarte tal como usó a Noemí para que tu familia y tus amigos lleguen a Él. Con esto en mente, comencemos nuestra lectura del libro de Ruth. Leamos el capítulo 1, verso 1. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec,
y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, murieron tanto Malón como Kelión. Entonces, Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces, Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida, y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque yo ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? El Todopoderoso me ha enviado semejante tragedia sobre mí. Así que Noemí regresó a Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera y al comienzo de la cosecha de la cebada. Versos 1 y 2 nos dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Entonces Elimelec se mudó. Belén significaba casa del pan. Y Moab era un territorio pagano, fruto de la relación incestuosa entre Lot y su hija, en Génesis 19:37. La familia de Elimelec abandona la tierra prometida en busca de su sustento, pero el costo espiritual es alto. Y es que ir a Moab es buscar seguridad, pero fuera de la voluntad de Dios. Nosotros estamos tomando decisiones por necesidad o con dirección divina. Porque no todo lugar con pan es tu tierra prometida o es tu promesa. Algunos son solo refugios temporales, pero te alejan de tu propósito divino. Versos del 3 al 5 nos dicen que entonces murieron Elimelec, Malón y Kilión. Y Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos en una tierra extraña.
El significado del nombre de Noemí era placentera, pero más adelante ella diría, llámenme Mara, que significa amarga. Sin embargo, lo que parecía el final se convierte en el umbral de una nueva historia, gracias a la decisión de una mujer extranjera, Ruth. Dios no necesita cambiar tu escenario para empezar su milagro. Solo necesita tu disposición. ¿Qué tan dispuesta o dispuesto estás tú? En el verso 16, Ruth hace un pacto. Un amor sin garantías, una fe sin explicaciones. Le dice a Noemí, donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y este verso es uno de los actos más poderosos de lealtad en toda la Biblia. Ruth, una moabita, elige renunciar a su tierra, su cultura, su religión, incluso su seguridad, para seguir a una viuda sin promesas. Ruth es un ejemplo de una mujer con una fe genuina, una obediencia sin garantía y el amor que trasciende la lógica. Y el verso 22 nos dice que así fue como Noemí regresó a Moab al comenzar la cosecha de cebada. La historia no termina en lamento. Belén era la casa del pan y vuelve a tener cosecha. Ruth no sabe que caminar con Noemí es caminar directo a ese voz, a una nueva relación, a un nuevo comienzo. Ruth estaba herida, marcada por su historia, pero no sabía que ella sería parte del linaje del Mesías. Ruth perdió a su esposo. Amó y lo perdió. No sabemos cuánto tiempo duró su matrimonio, ni cómo fue su historia, pero sí sabemos que quedó viuda, extranjera y sin promesas visibles. Sin embargo, no dejó que esa pérdida definiera su destino. Ella eligió amar otra vez. Primero, amar a su suegra Noemí, incluso cuando ésta le decía que se fuera. Luego, amar al Dios de Israel, aunque aún no lo conocía del todo. Y más adelante, abrirse a vos, un hombre noble que la honró, la redimió y la amó con ternura y respeto. Dios no solo restaura lo que perdiste, te da algo nuevo y mejor, con un propósito. Hay jóvenes que me dicen, siento que perdí años en esta relación. No perdiste, ganaste experiencia, aprendiste lecciones. Tu pasado amoroso no define tu futuro emocional. Ruth fue viuda, extranjera y sin un currículum ideal, pero Dios tenía reservado para ella un lugar en la genealogía de Jesús. Tu dolor no te descalifica. A veces, después de una pérdida, pensamos que ya no merecemos otro amor, ya no merecemos otra oportunidad. Pero Ruth nos enseña que el luto no cancela el llamado y que Dios también escribe historias de amor restauradas. Dios no te pide que olvides tu pasado, solo que no vivas anclado a ese pasado. Quizá como Ruth, tú perdiste algo o a alguien, un amor, una promesa, un proyecto, pero eso no significa que Dios ha terminado contigo. A veces la mayor muestra de fe es creer que después del luto aún puede florecer el amor, que después de ya no más viene el otra vez del cielo. Dios no solo consuela, también restaura. Así que tu historia no termina en amargura si estás dispuesto o dispuesta a caminar de regreso al lugar donde Dios puede redimirte. Así que cuando no entiendas el capítulo que vives, recuerda que estás en el libro correcto y que Dios es el autor de tu historia. ¿Qué te parece si hoy oramos juntos? Y primero voy a orar por esas Ruths. Dios, hoy te presento a cada hija tuya que ha amado y que ha sido herida, a las que entregaron su corazón con ilusión, pero recibieron abandono, a las que confiaron y fueron traicionadas, a las que un día soñaron con una historia de amor y ahora
caminan con pedazos de su corazón en la mano. Tú conoces cada lágrima que han derramado en silencio. Tú sabes lo que las redes sociales no muestran. Tú viste cómo lloraron en su habitación diciendo, ¿y ahora qué? Ya no hay más para mí, Dios. Hoy te pido, Dios de las Ruths, que les recuerdes que su historia no termina en Moab, que su valor no depende de quien las dejó, sino del propósito eterno que tú tejiste con su nombre. Sana el corazón herido. Arranca la comparación, la vergüenza, el miedo a quedarse solas. Y recuérdales que aún hay cosecha, aún hay promesa, aún hay redención. Que el voz correcto no se busca, se encuentra en el camino a la obediencia. Enséñales a esperar sin ansiedad, a caminar sin apuro, a sanar sin resentimiento. Hazlas valientes como Ruth, que no teman comenzar de nuevo, que amen sin exigencias, que confíen aún sin garantías. Y si el tiempo parece pasar, recuérdales esto: tú nunca llegas tarde. Tú llegas justo cuando el corazón está listo y nuestro espíritu está rendido a ti. Gracias, Señor, porque aunque nuestras manos el día de hoy estén vacías, nuestra esperanza está puesta en ti. Y ahora oremos todos y digámosle a Dios: líbrame de huir del vacío, de ser infiel como Orfa, y ayúdanos a ser fieles como Ruth. Que nuestra lealtad supere nuestra lógica y que nuestra obediencia te abra espacio para que tú, Dios, redimas nuestra historia. Hoy volvemos a la casa, volvemos a tu promesa y sabemos que tú tienes algo grande para nosotros, tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Juan capítulo 4, verso 4. En el camino tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos se habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Y la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve, trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Y Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo
en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adorar, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo, pero cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres con ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo. Se volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a este hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Y Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que se cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. La conversación de Jesús con la mujer samaritana es la más larga registrada en los evangelios entre Jesús y una sola persona. Pero no es solo un diálogo, es un choque cultural, espiritual y emocional. Judíos y samaritanos no se hablaban, y los hombres no conversaban a solas con mujeres en público. Luego, en el verso 21, Jesús le dice: se acerca el tiempo en que no importará si adoras en este monte o en Jerusalén. Lo que Jesús le está diciendo es: la adoración no empieza en un templo, empieza cuando sabes a quién le perteneces. Tú eres el templo del Espíritu Santo. No se trata de cuántas veces vas a la iglesia, sino de cuánto de ti está en el altar invisible de Dios cada día. Esta mujer pasó de tener vergüenza a ser una vocera de Dios. El verso 39 nos dice que muchos samaritanos creyeron en Jesús por lo que ella había dicho. Increíble, ¿verdad? La mujer que iba sola al pozo ahora lidera un grupo de samaritanos y Jesús transformó su mayor herida en su mayor testimonio. No esperes a estar perfecta o perfecto para hablar de Jesús. Habla desde lo que Él hizo por ti. El testimonio más poderoso no es el que convence, es el que transforma. Ahora leamos el Salmo 105. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes,
los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Marca ese verso 4. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiende a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se le confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos, les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. El Salmo 105 es una invitación a recordar la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de Israel. Estos primeros 15 versículos, David no solo narra los hechos, celebra un pacto. El verso 1 dice: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Recordar lo que Dios ha hecho es alimentar tu fe para lo que hará. No recuerdes solo lo que te falta. Proclama lo que Dios ya hizo en tu vida. Cuenta tus milagros, aunque parezcan pequeños para ti. Ese sustento, esa puerta abierta, esa forma de pagar tu tarjeta de crédito, esa oración contestada, ese gusto en una comida. Mira, no sé, que hayas llegado temprano a un lugar. Todo cuenta. Toma un post-it, un papel pequeño y recuerda 3 cosas que Dios ha hecho por ti en este año y compártelo con alguien. Tu testimonio puede ser la respuesta que otro necesita. Y el verso 4, para nosotros, los de la comunidad: busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. No cada vez que se te ocurre, no, continuamente, diariamente. No se trata solo de buscar a Dios cuando estamos en crisis, sino de cultivar con Dios una relación diaria. La palabra hebrea para buscar aquí es darash, que implica investigar, profundizar, desear con pasión. A mí me alegra cuando leo comentarios que me dicen: estoy emocionada en saber qué vendrá mañana, porque Dios está hablando a mí hoy y siento que cada día aprendo más y más de Dios. Yo te pregunto, ¿una amistad que solo aparece cuando se necesita algo es auténtica? Yo creo que no. Dios anhela comunión con nosotros, no solo que lo busquemos con nuestras peticiones. Y luego los versos 7 y 8, Él nos recuerda su promesa. Sus decretos se aplican en toda la tierra. Nunca se olvida de su pacto. Dios no se olvida de sus promesas. Y este pasaje nos recuerda que el pacto hecho con Abraham fue reafirmado con Isaac y con Jacob y sigue vigente. Las promesas de Dios no expiran para nosotros, se heredan. Ahora leamos Proverbios 14:25. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Tu testimonio puede rescatar a alguien del error. Una palabra tuya, basada en la verdad, dicha con amor, puede salvar a alguien de una mala decisión, de una mentira emocional o de una condena injusta. Así que tú decides qué tipo de testigo estás siendo en tu entorno. ¿Hablas con integridad o adaptas tu discurso según tu conveniencia? ¿Eres una persona a la quien se puede acudir por un consejo real? ¿Cero manipulación? Y también la Biblia nos habla del testigo falso, ese que traiciona. Y un traidor es alguien engañador, un embustero. No solo hiere a quien lo escucha, sino también rompe el diseño de integridad con el que fuimos creados. Antes de hablar, pregúntate: ¿esto que voy a decir es verdad? ¿Salva, edifica, sana o envenena? Y así llegamos a nuestro 125K. Y hoy te invito a escuchar el testimonio de Sofía. Anteriormente te había contado que estaba esperando una respuesta de un trabajo. Pues en ese proceso no se abrió esa puerta
pero se abrió otra puerta que realmente no me la esperaba. No me esperaba que se abriera porque fue de donde pues yo había renunciado. Como te había contado anteriormente, yo había renunciado en ese sitio porque yo no me sentía bien, porque mis compañeras a veces se burlaban de mí, porque yo había cambiado mucho y me había acercado mucho a Dios y literal a veces me escondía a escuchar unas prédicas de la iglesia a las que yo asisto. Y pues en cuestión de 2, 3 días se dieron las cosas. Antes de que se acabara el mes de abril, ya todo estaba actuando a mi favor. Casualmente, la persona que ahora va a ser mi jefe, en algún momento la conocí, me hizo un favor y yo conocí a las que ahora van a ser mis compañeras y siempre traté de ayudarlas. Entonces siento que el que obra bien siempre le va a ir bien. Y pues aún no me las creo. Lo mismo le decía a mi mamá. Con mi mamá yo le empecé a mostrar tu podcast a mi mamá y ahora lo escuchamos juntas. Y te quería contar eso, que Dios es increíble y que yo siempre decía, algún día yo voy a dar mi testimonio y le doy gracias a Dios porque llegó ese momento. Las puertas que él abre, claramente nadie las cierra y como te digo, esto me tomó por sorpresa y me siento muy agradecida con Dios y ya mañana inicio labores. Entonces, muchas gracias por lo que haces, de verdad, Dios te bendiga y me encanta iniciar mis días contigo y de verdad muchas gracias, Wendy, por lo que haces. Querida Sofía, yo he aprendido algo, que lo que parece a veces una puerta cerrada, en realidad es Dios redirigiendo tu camino hacia algo mejor. Así que si tú saliste de un lugar donde no te sentías bien, donde se burlaban de tu fe, quiero decirte, tú sigues siendo luz, tú sigues honrando a Dios y hoy estás viendo la recompensa de eso, porque Dios no se olvida de los corazones que le son fieles en el silencio. Y lo más hermoso de tu historia es que no solo Él abrió una puerta, sino que se abrió una puerta en un lugar donde sembraste bien, porque sí, el bien que hiciste volvió a ti. ¿Y sabes qué? Así es Dios. Él restaura, Él sorprende, Él abre caminos donde parece que todo estaba cerrado. Quiero regalarte Apocalipsis capítulo 3, verso 8, que dice, yo sé todo lo que haces y he abierto para ti una puerta que nadie puede cerrar. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Ana Velasco. Muchas gracias Julio González. Gracias Adriana de Canadá. Muchas gracias Nancy Santis. Dios te bendiga. Paola Valencia. Gracias a Fanny Testino, a Yajaira Casares, a Eldita. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Isaías capítulo 65, verso 24, que dice, les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Miren qué hermoso es Dios. Y ustedes también están en mis oraciones. Y quiero contarles una bendición total que nos involucra a todos nosotros. Acabamos de llegar a más de 50,000 íntimos suscriptores en el canal de YouTube. Así que esto tenemos que celebrarlo. Les pido que me den ideas de celebración. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la presencia de Dios, más de su palabra y sobre todo, más de sus promesas. Que tengan un día lleno de la inspiración divina de Dios. Bendiciones y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía.
promesa, promesa plena en ti.